Es un dispositivo cilindro émbolo con un grupo de topes, como vemos acá, tiene dos topes, contiene inicialmente 0,3 kilogramos de vapor de agua, a una presión de 1 megapascal y la temperatura de 400 grados centígrados. En el lugar de los topes, que corresponde al 60% del volumen inicial, me dice que los topes están colocados al 60% del volumen inicial. Entonces se enfría el vapor de agua y me pide que determine el trabajo de compresión si el estado final es bajo las siguientes condiciones. La misma presión de 1 megapascal y la temperatura de 250 grados centígrados. Y la otra opción cuando la presión baje a los 500 kilopascal. Dice que también determine para el inciso B, cuando llegue a 500, la temperatura. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Va a haber dos estados diferentes, un estado 1 y un estado 2, pero sus estados 2 en distintos tipos de situaciones. Para aquello me da los siguientes datos. Me da de dato la masa, que va a ser 0,3 kilogramos, me va a dar la presión de 1 megapascal y me va a dar la temperatura de 400 grados centígrados. Me dice que el volumen de los topes va a ser al 60%. Tengo mi estado 1, donde voy a tener este sistema dentro de este volumen de control, cuyos valores tengo de masa 0,3 kilogramos, una presión de 1 megapascal y una temperatura de 400 grados centígrados. Ahora, para el inciso A, lo que me está diciendo es que va a tener un proceso isobárico, porque la presión se mantiene de 1 megapascal a 1 megapascal. Entonces es un proceso isobárico, donde las presiones van a ser iguales. Pero lo que va a cambiar va a ser la temperatura. De 400 va a bajar a una temperatura de 250. Ahora, lo que me pide es el trabajo realizado por este pistón debido a que se va a mover el pistón por un cambio de volumen. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces para poder determinar? Necesariamente para poder determinar un estado necesito dos propiedades. A través de dos propiedades yo puedo determinar una tercera propiedad. Como yo tengo la presión y la temperatura, son dos propiedades de tabla. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para este ejercicio? Voy a entrar con presión y temperatura. Voy a entrar a la tabla de saturación del agua con una presión de 1 megapascal, que sería igual a 1000 kilopascales. Entonces, voy a ingresar a la tabla del agua y voy a buscar donde diga agua saturada. Se ve la tabla, ¿no? ¿Se logra ver? Y se logra ver pero Ya. Ahora, voy a entrar donde diga agua saturada. Fíjense que dice agua saturada, pero voy a entrar donde sea la primera columna de presión. Aquí tenemos la primera columna de presión. ¿Y qué es lo que voy a buscar acá? Voy a buscar donde la presión valga 1000. Y aquí tenemos la presión de 1000. Para la presión de 1000, ¿cuánto vale la temperatura de saturación? 179,88. 179,88. Entonces, esos valores los voy a copiar. Analizo mi estado. Entro con presión y con temperatura. A 1000, la temperatura de saturación es 179,88. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Comparar mi temperatura de dato con la temperatura de saturación. ¿Cuál es mayor? ¿Mi temperatura de dato o la temperatura de saturación? La temperatura de saturación. Y si la temperatura, seguro que la temperatura de saturación es mayor. 179 a Sí, 400. la temperatura de datos es mayor. Entonces mi temperatura de dato es mayor que la temperatura de saturación. Si eso sucede, ¿en qué estado se encontraría nuestra sustancia? Vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Entonces, si la temperatura de dato es mayor que la temperatura de saturación, va a ser vapor sobrecalentado. Entonces, ¿qué debo de hacer? Ingresar a la tabla de vapor sobrecalentado con la presión en megapascales y con la temperatura de 400. Entonces, verificamos. Voy a buscar donde diga agua sobrecalentada. Aquí tenemos agua sobrecalentada. Pero voy a buscar donde diga 1 megapascal. 1 megapascal. Pero a la temperatura de 400. Para la temperatura de 400, ¿cuánto vale el volumen específico de vapor recalentado o sobrecalentado? 0,30,661. Ese valor lo voy a copiar. 0,30661 metros cúbicos sobre kilogramo. Y recuerdo que el volumen específico no es nada más que el volumen sobre la masa. Como ya tengo yo la masa, que vale 0,3 kilogramos, y acabo de encontrar el volumen específico, necesito determinar el volumen. Entonces, esta masa que está dividiendo va a pasar a multiplicar, lo que me va a dar que el volumen es igual a la masa por el volumen específico. La masa de 0,3 kilogramos multiplicado por el volumen específico de vapor calentado. 0,30661 metros cúbicos sobre kilogramo. Kilogramos con kilogramos se me van y me va a dar en metros cúbicos, que va a ser igual a 0,091983 metros cúbicos. Me dice si le sale ese valor.
Sí, sale ese, profe. Bien. Una vez que ya tienes este valor del volumen, me dice que recién los topes van a estar colocados al 60% del volumen inicial, de este volumen. Entonces determino dónde van a estar localizados los topes, el volumen que va a tener los topes. 0.6, que sería el 60%, multiplicado por el volumen inicial de 0,091983. Y te va a dar que el volumen de los topes donde van a estar localizados va a ser de 0,05519 metros cúbicos. ¿Me dices si te sale ese valor? Sí, sale ese valor. Entonces ya tengo el volumen donde van a estar colocados los topes. Tengo mi volumen inicial y el volumen donde van a estar los topes. Ahora, del estado 2 yo tengo la presión y la temperatura. Entonces tengo dos datos, ¿no? Dos propiedades. A través de dos propiedades puedo determinar una tercera propiedad. Entonces determinamos el estado 2. Para el estado 2, como el sistema es cerrado, no hay transferencia de materia, la materia es la misma, la masa se mantiene. Pero sí va a haber trabajo o calor debido a que va a haber transferencia de energía. Entonces para el estado 2 yo tengo la masa de 0,3 kilogramos, la presión de 1 megapascal y la temperatura de 250. Ya habíamos visto que para 1000 kilopascales la temperatura de saturación era 179.88, que lo habíamos visto justamente del ejemplo anterior. 179.88 para 1000 kilopascal. Ahora, a la temperatura que nosotros tenemos es de 250. 250 es mayor o menor que 179. Es mayor. Es mayor. Entonces, al ser mayor, va a ser la temperatura de datos mayor que la temperatura de Vapor saturación, va a ser sobrecalentado. siendo vapor sobrecalentado. Entonces, ¿qué debo de hacer? Entrar a la tabla de vapor Profe, sobrecalentado. ¿Sí? profe, en la parte de buscar la presión para encontrar la temperatura saturada, ¿siempre Ajá. se busca con la presión o también se puede buscar con la temperatura? Dependiendo qué es lo que me dé primero. Si es que me da presión y temperatura, siempre se da preferencia a la presión. ¿La presión? En Ya, los profe, líquidos, esa era mi duda. siempre se da preferencia a la presión. Ya, profe. ¿Entendido? Bien. Ahora Sí, sí, entras sí, con bien. esta presión de 1000, como es vapor sobrecalentado porque la temperatura de 250 es mayor que la temperatura de saturación, voy a buscar la tabla de vapor sobrecalentado. Y en este caso, voy a buscar la presión primeramente de 1 megapascal. Aquí está 1 megapascal. Y a la temperatura de 250, ¿cuánto es el volumen de vapor recalentado? Del estado 2. 0,23275. Muy bien. Entonces copio este valor y lo anoto. Del estado 2 voy a tener el volumen específico 0,23275 metros cúbicos sobre kilogramo. Como la masa es la misma, necesito determinar el volumen 2. El volumen 2 va a ser igual a la masa multiplicado por el volumen específico, 0,3 por el volumen específico de 0,23275. Kilogramo con kilogramo se me va y me va a dar en metros cúbicos, donde mi volumen 2 es igual a 0,069825 metros cúbicos. ¿Me dices si te sale ese valor? Sí, se lo sé, profe. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Comparar. ¿Cuál es mayor, mi volumen 2 o el volumen de los topes? El volumen 2. El volumen 2. ¿Qué quiere decir? Que va a disminuir el volumen, pero no va a tocar los topes. Entonces va a haber una separación, ¿no? Entonces, por esta presión y por esta temperatura desciende el volumen, pero no llega a tocar los topes. Entonces, lo que voy a hacer es el trabajo para un proceso isobárico de una frontera móvil. Y sabemos que el trabajo para un proceso isobárico no es nada más que la presión por la diferencia de los volúmenes, que sería esto, ¿no? La presión multiplicada por el volumen 2 menos el volumen 1, que sería el proceso isobárico. Eso es lo que voy a aplicar para este ejercicio. Entonces, aplicamos eso, ¿no? Dado que mi volumen 2 es mayor que el volumen de los topes, el pitón no va a llegar a tocar los topes. Aplicamos presión por diferencia de volumen 2 menos el volumen 1. Mi volumen 2 vale 0,069825 menos el volumen 1, 0,091983 metros cúbicos. Y la presión que nosotros tenemos es de 1000 kilopascales. Aquí lo vamos a cambiar por 1000 para que sea más rápido, ¿no? Vamos a poner aquí 1000 kilopascales. Y todo lo demás, esto lo voy a eliminar. Ahí está. Entonces voy a tener la presión multiplicada por el volumen, ¿no? Y sabemos que kilopascales aquí es igual, por si acaso, para que así lo hagamos mejor. Aquí es igual kilopascales. ¿Pascal? Sí. A kilonewton sobre metros cuadrados, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí.
Ahora sí. Metros cuadrados con metros cúbicos solamente va a quedar metros. Y metros por newton aquí es igual a joules, ¿no? Entonces me va a quedar kilojoules. Entonces multiplicas y me dice cuánto te sale. Tiene que salir menos 22,158 kilojoules. Sí, sale ese. Ahora, ¿por qué sale negativo? ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Se expande o se comprime? Se va comprimiendo. Se va comprimiendo. Y siempre cuando el trabajo comprima, va a ser negativo. Siempre cuando expanda, positivo. Como está comprimiendo, siempre el valor entonces me tiene que salir negativo. Se hace el trabajo sobre el sistema. Ahí está. Y ya tenemos el trabajo para el proceso de 1-2 para el inciso A. Ahora para el inciso B, lo que voy a tener son los siguientes procesos. Inicialmente va a tener un proceso en el cual la masa es de 0,3 kilogramos, las condiciones iniciales es de 1 megapascal y la temperatura de 400. Pero va a llegar a descender debido a que va a bajar su volumen o su temperatura, fíjense de la presión, va a bajar a 500 kilopascales para el inciso B. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Al bajar hasta el volumen de los topes, va a ser el primer proceso. Va a mantener la presión y el volumen 2 que voy a tener va a ser el volumen de los topes. Y luego cuando lleguen los topes, recién va a haber un proceso isocórico, porque el volumen se va a permanecer constante, porque va a impedir que el tope siga bajando el émbolo. Pero la presión decae. Pero debido a este tope, no va a cambiar el volumen. Entonces voy a tener tres estados. El primer estado, con la presión de 1 megapascal y 400 grados centígrados. El segundo estado, a la misma presión de 1 megapascal, pero hasta el volumen donde están los topes. Y el tercer estado, cuando sea la presión de 500, bajo las condiciones del volumen constante, que sería el volumen de los topes. Entonces tengo dos procesos, un proceso isobárico y un proceso isocórico. Entonces, lo que necesito determinar es el trabajo total. Como en primera parte tengo un proceso isobárico, va a haber trabajo, porque va a haber un cambio de volumen. Pero del proceso 2 al 3, como el proceso es isocórico, ¿cuánto va a valer el trabajo? ¿Cuánto va a valer? Si de 2 a 3 el proceso es isocórico. Cero, ¿no? Debido a que aquí, como no se van a mover, el pistón mantiene su lugar debido a que el volumen es constante. Entonces, esto se va a anular. No va a haber trabajo. Todo proceso isocórico no hay trabajo. Entonces, el trabajo de 2 a 3 va a ser 2. Entonces, el trabajo total va a ser el único que efectuado de 1 a 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aplicar el trabajo de 1 a 2. Que la presión es de 1000 kilopascales, que ya lo sabemos. Y lo vamos a cambiar. Y le vamos a poner que esto es 1000. Que sería kilonewton sobre metro cuadrado. Pero las unidades son las mismas, ¿no, profe? El kilopascal. Sí, son lo mismo. Pascales es lo mismo que kilonewton sobre metro cuadrado. Y le ponemos metros cuadrados. Ahora, por el volumen 2, que sería el volumen de los topes que ya habíamos sacado anteriormente, ¿no? Que el volumen de los topes era 0,05519 metros cúbicos. 0,5519. Menos el volumen inicial, que el volumen inicial también lo habíamos determinado, que era 0,91983. 0,91983. Y metros cúbicos con metro cuadrado me queda metro. Metros por newton me va a dar joules. Por este kilo va a ser kilojoules. Me dice si te sale menos 36,793 kilojoules. Sí, sale ese, profe. Y ya con eso tengo el trabajo realizado del proceso isobárico, que sería el trabajo total, dado que de 2 a 3 no hay trabajo. Ahí lo tengo. Se hace trabajo sobre el sistema, por eso es que es negativo. Ahora, de 2 a 3, como el sistema es cerrado, la masa es constante. Y como es un proceso isocórico, el volumen es constante. Si el volumen y la masa son constantes, también el volumen específico tiene que ser constante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Determinar, como tengo la presión de 500 kilopascales, sería mi primer dato de la propiedad. El segundo dato sería el volumen específico, que va a ser el volumen sobre la masa. Sabemos que el volumen 3 vale 0,05519 metros cúbicos.
que es 19 metros cúbicos, dividido entre la masa de 0,3 kilogramos. ¿Cuánto le sale el volumen específico? 0,1839. 0,1839. Una vez que tengo este volumen de específico, ¿qué es lo que voy a hacer? Entrar a la tabla de saturación del agua con 500 kilopascales. Entonces me voy a la tabla de saturación donde la primera columna sea presión, donde me diga 500. 500. Para 500 voy a sacar los valores del volumen específico de líquido saturado y el volumen específico de vapor. ¿Cuánto vale el volumen específico de líquido saturado? Para 500, ¿cuánto vale el volumen específico de líquido saturado? 0,001093. Ya, ¿y el de vapor? 639,54. No. 0,37483. Muy bien. Entonces copias estos dos valores, el volumen específico de líquido y el de vapor. Una vez que copio esos dos valores, voy a comparar. Para la presión de 500, tengo este volumen específico, 0,01093 y 0,37483 metros cúbicos sobre kilogramo. Con el volumen que yo tengo de 0,18, voy a comparar. Mi volumen específico de dato es mayor que el de líquido, pero es menor que el de vapor. Entonces estoy teniendo esta condición. Si el volumen específico de dato es mayor que el de líquido saturado, pero menor que el de vapor, el estado sería una mezcla de líquido y vapor. Entonces, si esto es estado de mezcla, esta presión se vuelve la presión de saturación. Y como me pide la temperatura 3, si esta es la presión de saturación, inmediatamente la temperatura 3 sería la temperatura de saturación. Entonces, verifico. Para 500, ¿cuánto vale la temperatura de saturación? Que sería mi temperatura 3. 151,83 grados. Entonces, eso es lo que voy a anotar, ¿no? Y ya tengo mi temperatura 3, que es la temperatura de saturación. Y ahí está, ya determiné temperatura y ya determiné el trabajo.